De Eberhard, el señor Bellone. Nos mudamos a una casa nueva. Cuando fui con mi papá todavía estaban los ocupantes anteriores. Un viudo y su hijo chiquito. El viudo fue muy amable conmigo y me dejó llevar al nene en cochecito. Era muy cortés, sonriente, lejano. El nene de él tenía las piernas muy largas y se dejaba trasladar en coche sin chillar. Yo lo llevaba a todo lo que da y él se quedaba pasivamente como diciendo: ¿a mí qué más me da? Yo tenía la sensación de llevar un chico de más edad en el coche. Este era el segundo viudo que yo veía en mi vida y era completamente diferente del otro que había visto, un amigo de mi papá. Ese amigo, cuando llegamos a su casa, mostró un sillón al lado de la ventana y dijo: aquí se sentaba ella. Después agarró una muñequita de paño Lenzi y dijo: este es el último trabajo que hizo. Hacía perros, gatos, hacía maravillas. Entonces el señor Bellone se puso a llorar. Fue hasta el ropero, lo abrió y mostró cómo guardaba todos los vestidos de ella. Después nos sentamos alrededor de una mesa. No nos dio café. Y dijo: en esa silla se sentaba ella y se limpiaba los anteojos empañados. Después nos mostró las últimas fotografías de ella. Estaba de lo más risueña y parecía decir: ¿qué miran? Eso si uno pensaba que estaba viva. Considerando que estaba muerta, no había más remedio que asociarla al perro del paño Lenzi, a los vestidos que nunca más iba a usar. De todos modos, me pareció que la fotografía tenía alguna forma de vida mayor que las cosas de paño Lenzi y los vestidos. Además, revisar los vestidos sin que ella supiera. Después contó lo que ella solía hacer. Solía sentarse al lado de la ventana y ahí cosía o leía. Al señor Bellone le parecía esta costumbre algo notable. Yo pensé entonces que un muerto era una persona notable. Después dijo: ¡qué fatalidad, don Pedro, qué destino! Como si la fatalidad y el destino fueran bichos que hubieran entrado a su casa cuando él estaba distraído y le hubieran llevado a su mujer. Mi papá lo interrumpió y dijo: hay olor a quemado, me parece que algo se le quema. Él fue a la cocina y retiró una cacerola del fuego sin decir nada. Cuando mi papá dijo que había olor a quemado, yo también lo sentí. Antes me parecía algo natural, como si correspondiera que en la casa de un viudo reciente hubiera olor a quemado. A lo mejor tampoco correspondía decirlo. El señor Bellone dijo que saliéramos al fondo para ver los pollos. Ella les daba de comer en la mano y él ahuecaba la mano. Mi papá dijo: vinimos por un ratito nomás. Pero yo ansiaba ver el fondo y los pollos del señor Bellone. Antes, cuando contaba todas esas cosas de ella, yo sentía cierta impaciencia, esperaba algo, como si todo ese revuelo que hacía él fuera para que ella se presentara, porque él se movía para todos lados. Iba de la ventana a la mesa, se sentaba, se paraba, suspiraba. Pensé que los pollos del señor Bellone debían de ser notables. Y lo eran, tenían un cogote largo. Eran dos solamente. Parecían un poco apestados y eran muy cariñosos. Piaban constantemente y desordenadamente cuando vieron aparecer el maíz. Hacían un escándalo como si fueran 20 pollos. De repente se estremecían y parecía que se contaran chismes. El señor Bellone empezó a decir: coco, pipi, coco, con una voz absurda, un poco ridícula, que me tranquilizó completamente. Esa era una casa permisiva.
Se ve que se podía hacer cualquier cosa. Los pollos le daban picotazos en los dedos, él se dejaba picar y les acariciaba esos impresionantes cogotes y decía: la extrañan, se ve que la extrañan. La extrañás a Tina, vos, ¿eh? Había una bolsa llena de maíz y yo le quería dar a esos pollos como 1 kilo de maíz para ver cómo clavaban la cabeza en el suelo con picotazos rápidos y después estiraban el cogote. Agarré un montón de maíz y mi papá dijo: no, déjela, dijo el señor Bellone, es un tesoro. Es que nos vamos ya, decía mi papá. Pero yo no me quería ir. Lo que me gustaba de esa casa era, en primer lugar, que uno podía hacer cualquier cosa y al señor Bellone le parecería bien. Más aún, cada cosa, dar de comer a los pollos, regar con la manguera, debería cobrar un relieve extraordinario. En segundo lugar, en esa casa me sentía frágil. En esa casa uno sentía la fragilidad de la vida. Cada gesto que uno hiciera sería como único, como el último que uno hacía. En esa casa, dado que era frágil, yo podría ser caprichosa, por ejemplo. Pero mi papá no se quiso quedar y el señor Bellone nos acompañó hasta la puerta con lágrimas en los ojos. No se sabía bien si porque seguía emocionado por la muerte de su mujer, si se había conmovido con los pollos, o si pensaba morirse, o que nosotros nos muriéramos y entonces no nos vería nunca más. Nos saludó y después nos seguía con la vista y nos hacía adiós con la mano. Mi papá dijo: ese hombre no está normal. ¿Está loco?, pregunté. No es eso, dijo. ¿Será que está viudo?, pensé. Así que sos un tesore, dijo mi papá. ¿Cómo un tesore? Un tesore, tesore, dijo. Yo me reí muy poco porque me tenía cansada con cargadas. Le dije: llorar mucho así hace mal, ¿no es cierto? Claro, dijo mi papá. Trae mal aliento. Debí reconocer que mi papá tenía un poco de razón. Otra vez el señor Bellone tenía un poco de mal aliento. Antes de que lo dijera mi papá, a ese olor yo lo hubiera llamado perfume u olor de viudo que está llorando. Pero ahora estaba todo en orden y siendo las 6 de la tarde, me iba a ir a jugar un poco a la paleta a la calle.